Muchísimas gracias porque ustedes nos han invitado a nosotros, dándonos la posibilidad de estar compartiendo con ustedes. Primeramente, lógico que agradezco a los organizadores, pero también a todos ustedes. Muchísimas gracias. Y empecemos ya con, digamos, el ambiente. Es una noche de lucha. Luchamos contra el imperialismo. Ustedes conocen que hoy en día también se está dando la conversación sobre las agresiones estadounidenses, las sanciones aplicadas por ellos. Y por eso preciso de la ayuda de ustedes, diciendo todos nosotros o gritando todos nosotros juntos para que la gente en la Casa Blanca de Washington nos oiga. Manos fuera de Venezuela. Yankees go home. Yankees go home. Eso es importante que ellos se den cuenta de que si hay y se muestra la resistencia y en todos lados, es importante ante todas las noticias falsas, las fake news sobre la lucha de Venezuela, sobre el presidente, sobre el gobierno, todas esas noticias falsas que se emiten hablando del presidente Maduro, que ellos los que emiten se den cuenta que en todo el mundo, no solamente en Venezuela, se ve la solidaridad y se ve la resistencia. Luchamos por un mundo mejor y por eso lo que voy a pronunciar aquí, y voy a ser muy disciplinado, cumpliendo con los ahora ya menos de 20 minutos que me han concedido. Bueno, tengo una ventaja y ustedes tienen la ventaja de que el vicecanciller de Venezuela les va a dirigir la palabra más en adelante, y también va a haber más ponentes que van a contribuir a mostrar una panorámica muy amplia sobre Venezuela. Lo que yo voy a tratar de informarles consiste en que voy a mencionar algunos tópicos con vistas a ayudarnos para saber qué es lo que está pasando en Venezuela, qué es lo que se puede esperar de lo que hay allí, y en general cómo es que esas noticias que nos van a llegar puntualmente y selectivamente, cómo se puede ponerlos en contexto para comprenderlos. Y son tres aspectos de una forma un poco pedagógica. Primeramente me voy a referir a la política exterior de Estados Unidos. Segundo, cuáles son las ideas que uno puede tener del futuro. Y punto 3, solidaridad. Esos son los tres tópicos a los que me voy a referir. Primero, en cuanto a la política exterior de Estados Unidos o también de los otros estados imperialistas. Y lógicamente está incluido allí, como ustedes saben, Europa también. Lo que es importante es que yo estoy refiriéndome a América Latina, y es importante que se puede decir, hace 200 años la política exterior tiene la misma línea, sigue la misma línea. 1823 se empezaron con la doctrina Monroe. En aquel entonces se dice en América a los americanos, lo que hoy en día significa todo el mundo por América, o America First. Esta es una línea trazada, la línea de la dominancia de los élites, pues no es el pueblo estadounidense, sino esos élites se toman el derecho de explotarnos, de tomar las decisiones sobre nosotros, y eso por primera vez fue indicado por la doctrina Monroe. Y lo que es importante, sin aprovechar mucho en explicaciones importantes, otro
aspecto, el Manifest Destiny. Nosotros decimos el pueblo norteamericano fue escogido por Dios con su democracia, con sus visiones para distribuir eso en todos los otros países del mundo para dominarlo finalmente. El tercer punto, entre varios otros muy interesante, es que esta doctrina, otra doctrina que se llama Coronario Rutherford, que fue elaborada por un presidente quien determinó que todas las aguas existentes en nuestro continente deben ser controlados por Estados Unidos. O sea, tienen el derecho de estar presente en donde sea. Y el cuarto documento que es de interés para personas que se interesan más sobre esos temas es el Corolario de Theodore Roosevelt, que dijo este hombre, este presidente, hace más de 100 años, en 1904. Eso suena de alguna forma como si fuera algo enunciado sobre la política actual. En 1904 él dijo que el gobierno norteamericano tiene el derecho y el deber de defender los intereses del país y también de las empresas estadounidenses. Estando en peligro los intereses de esas empresas, entonces el gobierno estadounidense tiene el deber de inmiscuirse y corregir eso. Y si el otro gobierno de la contraparte no aceptase esa inmiscusión, entonces tal otro gobierno debía ser derrocado. Esto hoy en día nos ofrece bajo el título Regime Change, o sea, cambiar el gobierno. Lo que quisiera señalar es únicamente que no es nada nuevo inventado por Trump o por Obama desde él, sino es una línea de la política exterior del imperialismo estadounidense trazada hace ahora casi 200 años. Segundo tópico, ¿qué es lo que puede suceder? Yo, lógicamente, no tengo la bola de cristal para mirar el futuro, pero de forma pedagógica quisiera indicar 4 puntos, un poco simplificando, pero son 4 aspectos. Porque lo que hay allí es una lucha de clase a diario. O sea, lo que leen o ven en los medios de comunicación, muchas de las cosas son correctas. Hay varias que son falsas, o sea, mentiras, medias verdades y algunas pocas verdades. Entonces, eso es difícil. Uno tiene que siempre preguntarse qué está por detrás de eso, lo que se ve o lee por los medios oficiales. ¿Qué está por detrás y quiénes están detrás? ¿Cuáles son los intereses de clase que están detrás? Porque detrás del Trump están todos los monopolios, la industria, los monopolios financieros, que en la gran mayoría de los casos no son visibles. Yo voy a mencionar aquí 4 parámetros para que se pueda ver cuáles son las cosas que pueden estar surgiendo y dónde tenemos que llevar nuestra lucha a diario. Yo doy la bienvenida aquí en este momento a nuestro embajador Orlando Maniglia, un ejemplo, y siempre lo repito porque es importante. En Venezuela tenemos una unidad cívico-militar y nuestro embajador y el embajador de ustedes, o sea, el embajador venezolano en la RFA, ha salido de la unidad cívico-militar. Es un almirante de la Marina y hoy estamos orgullosos de tener a él como nuestro representante diplomático aquí en Berlín.
Gracias. Claro, esas son las cosas nuevas que son una espina en el ojo del imperialismo estadounidense. ¿Qué es lo que se puede mencionar? Son 4 factores que quisiera indicar que son de importancia. Primero, lo que desempeña un papel muy importante es la geopolítica, o sea, la relación de fuerzas internacional. Y a pesar de todos los esfuerzos que Estados Unidos han y están haciendo, acompañados por algunos gobiernos europeos también, eso está bajo control en las Naciones Unidas. Fueron 140 países y gobiernos que han reconocido a Nicolás Maduro como presidente legítimo de Venezuela. Y esa es una mayoría muy clara y es una respuesta que dice claramente que no es solamente la opinión de Estados Unidos lo que vale. Y segundo, y es natural que entre los 140 países y gobiernos que reconocen a Nicolás Maduro se encuentran países tan pequeños y poco importantes como China, Rusia y lógicamente Cuba, etcétera. O sea, es importante que uno compare. Yo no voy a decir que no hubiera dificultades, hay dificultades, pero esa columna en la relación internacional de fuerzas y la fuerza venezolana a nivel internacional, eso es un aspecto positivo para nosotros. Segundo aspecto, la economía. Hay grandes dificultades que no los vamos a negar porque nosotros en Venezuela todavía estamos en la fase de la transición del capitalismo hacia el socialismo. Por ello, todo lo que es decadente, todo el sistema de crisis del capitalismo lo estamos viviendo en Venezuela. Esa es esta lucha de clase que es llevada a cabo por el pueblo venezolano, y eso es muy duro porque el capital lógicamente está utilizando todos los medios legales e ilegales con vistas a romper esa voluntad del pueblo venezolano de construir una sociedad mejor. Esto es un aspecto muy difícil, pero es importante, y a pesar de esas dificultades, saber que no es un gobierno capitalista donde el cual pasará todos los sufrimientos al pueblo, sino lo que hay es una política social de construcción de viviendas, apoyo a los jubilados, pensionistas en el ámbito de la salud, de los alimentos. Sí, es difícil, pero tenemos la gran y fuerte esperanza de que vayamos a resolver esas problemáticas. La tercera columna, ¿cuál es la reacción de las masas? Las masas están organizadas, punto de interrogación. ¿A quién apoyan las masas? ¿Apoyan esa revolución bolivariana o apoyan a ese títere que se está autoproclamando presidente? Esa siempre es la duda o la cuestión. La lucha diaria, día a día, comprueba que la mayoría de la población de Venezuela está muy claramente apoyando
apoyando el gobierno, el presidente legítimamente electo, Nicolás Maduro. Está apoyando claramente la Constitución bolivariana y está dispuesto a dos cosas. Primero, a defender, a la defensa. Decimos que una gran tarea que estamos encarando es defender todo lo que hemos logrado, todo lo positivo. Pero naturalmente tenemos la segunda tarea, que todo lo que todavía no hemos logrado lo debemos conquistar. El último llamado hecho por el presidente Nicolás Maduro fue hacer la crítica y autocrítica. Y eso sí es una tarea muy difícil también, pero hace parte de nuestra lucha. Es una nueva forma de la democracia participativa. Entonces, la tercera columna o el tercer eje es a quien apoya, es que la población apoya muy claro. El presidente legítimamente electo, Nicolás Maduro, es apoyado claramente. No existe otra cosa. Son solamente shows de los medios de comunicación que dicen otra cosa. El último parámetro, y claro que estoy simplificando mucho, las instituciones están funcionando o no están funcionando. ¿A quién apoyan las instituciones? A la Constitución, a quien reconocen o que reconocen. Y también queda muy claro que todas las instituciones son fieles a la Constitución y por ello es que están apoyando la marcha de las modificaciones y los cambios que hay en el país. Hay un solo ejemplo y es una advertencia para nosotros, la Asamblea Nacional. Ustedes saben que en el 2015 la oposición ganó la Asamblea Nacional por las elecciones. Se reconoció ese triunfo electoral, lo que no implica que un parlamento tuviera el derecho o la tarea de derrocar un gobierno. Siempre que les llegan informaciones de ese tipo, noticias de ese tipo, tienen que hacer una comparación. Sería lo mismo como el presidente del Bundestag, como se llama aquí, se pusiera declarando debemos derrocar el gobierno alemán. Eso infringe todo y viola todo derecho. Entonces debe ser castigada una posición y un acto tal. Pero hablando de las instituciones, están todas firmes y estables. Y una de las instituciones más importantes en Venezuela en esta lucha son las fuerzas nacionales, militares nacionales, las FARC. Y siempre se difunden boberías y mentiras. De repente dicen que el 90% de la FARC están en contra del presidente Nicolás Maduro. Eso les llega a ustedes como si fuera una noticia y ustedes no están preparados para saber es cierto o no eso. Pero entonces de repente planifican un putsch los Estados Unidos y bueno, la vez pasada fueron 116 gente de la tropa, o sea, los grados inferiores que se pasaron al otro lado. Las FARC, Fuerza Armada Nacional Bolivariana, son fieles a la Constitución y reconocen como el comandante en jefe Nicolás Maduro como su comandante. O sea, son esos 4 tópicos. Muchas gracias, pero están avanzando los minutos que tengo a disposición. 4 aspectos. Relación de fuerzas internacionales. Segundo, economía, apoyo por la población.
Como tercero y cuarto, las instituciones, en específico las FAM, son un punto fijo, son aspectos fijos. Y yo lo explico utilizando la imagen de una mesa de 4 patas. Y tenemos la tarea cumplir día a día de mejorar esa situación de la mesa. Y vemos diariamente esa tarea de Estados Unidos que la ven en destruir nuestras 4 columnas. Entonces, el último aspecto que quisiera referirme es la solidaridad. Muchas veces uno no está consciente de que esta sala llena, y eso implica un aplauso a ustedes, para ustedes. El hecho de que esta sala está repleta, aplauso para ustedes. Esta solidaridad. Cuando uno tal vez pueda pensar que no es mucho, que no va a implicar nada, pero es una solidaridad internacional y es la suma de salas, de acciones, de encuentros, de personas, de la distribución de información, del diario Junge Welt, que también contribuye activamente a la solidaridad, que todo eso ha evitado que Estados Unidos invadieran. Muchas veces uno no está consciente de esa fuerza que constituimos nosotros. Viendo la historia se lo ha repetido algunas veces, que nosotros somos la mayoría. No es el Trump o cualquiera, sino nosotros somos la mayoría. Y eso lo debemos mostrar. Tenemos que organizarnos y lógicamente también necesitamos obtener éxitos para motivarnos. Y por ello, finalizando, algo importante necesito decir. De momento veo 2 aspectos. Primero, unas gracias inmensas a ustedes. Gracias por la solidaridad. Que viva la solidaridad. Que viva la solidaridad internacional. Que viva la solidaridad internacional entonado por la sala. Y el segundo aspecto, vemos muy claramente la responsabilidad que nos incumbe a nosotros. Debemos seguir luchando. Esta lucha debe ser una lucha exitosa, no porque pretendemos ser un ejemplo específico, sino nosotros tenemos que darles también la motivación, haciéndoles ver que otro mundo sí es posible. Y esto es lo interesante. En Venezuela no es una noticia que saliera hoy o ayer, sino son 21 años que Estados Unidos están tratando como locos poder cambiar algo en Venezuela. Y eso es una fuerza nuestra. 21 años. Hace 21 años, la fuerza es que hace 21 años estamos resistiendo contra la más poderosa, la más grande potencia militar. Y ahí se ve la fuerza de nuestros pueblos, de nuestras mujeres, jóvenes, trabajadores. Todos juntos estamos fuertes. Somos fuertes. Y como ustedes lo han dicho al inicio, lo que nos da más fuerza todavía es la solidaridad internacional. Muchas gracias, venceremos. Danke, Gracias, Carlos Wimmer. Muchas gracias.